Soy el doctor Carlos Bolini, secretario científico y tecnológico de la ARBA. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar con expertos internacionales que presentamos todos los lunes. En esta ocasión es un webinar que nos va a dar el doctor Miguel Ángel Reina Perticone, anestesiólogo argentino, que vive hace muchos años en Madrid, en España, y ha desarrollado una tarea impecable de investigación de lo que es toda la microanatomía del contenido del canal medular y de los nervios periféricos. En esta ocasión nos va a presentar una charla sobre la microanatomía del contenido del canal espinal y su aplicación a la anestesia regional y el tratamiento del dolor. Miguel Ángel es médico anestesiólogo investigador, desempeña su actividad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, está también en la Universidad CEU de San Pablo y la parte práctica la hace en el Hospital Monte Príncipe de Madrid. También es profesor del Departamento de Anestesiología de la Universidad de Florida en Gainesville, Miami. Los invito a escuchar esta clase que realmente es única, es oro en polvo. Así que espero que la aprovechen. Muchas gracias. Buenos días, es un gusto estar con todos ustedes. Agradezco al doctor Carlos Bolini y a las autoridades de la Asociación Argentina de Anestesiología de Buenos Aires por su invitación y por la oportunidad que me brindan de poder compartir con todos ustedes hallazgos que nosotros hemos encontrado en nuestro laboratorio. Yo soy un anestesiólogo que trabaja en quirófano cada día, igual que ustedes. Estudié en la Universidad de Buenos Aires y hace muchos años que emigré a España, donde inicié y me he dedicado hasta ahora a mi carrera investigadora junto a mi trabajo en los hospitales. Mi foco de atención es la microanatomía de diferentes estructuras neuroaxiales y del nervio periférico, siempre relacionadas con la anestesia regional y con el tratamiento del dolor. En Madrid he trabajado en hospitales universitarios públicos y ahora pues en un hospital universitario privado. Ser profesor en una facultad de medicina me ha permitido usar sus laboratorios en la universidad en las cuales investigo. En los últimos años he sido nombrado profesor en una universidad de Estados Unidos, lo que me permite que se integren nuevos integrantes en nuestro equipo y poder investigar entre todos. Verán este tipo de imágenes a lo largo de la presentación. Son imágenes tridimensionales donde se ha reconstruido a partir de imágenes de resonancia magnética capturadas en un paciente normal. Esto no son esquemas, son imágenes reales que mantienen toda la relación entre las diferentes estructuras vecinas, como así pues las dimensiones que ocupa cada una. Con la flecha azul estamos reconociendo en amarillo lo que es la grasa epidural que está por delante del ligamento amarillo y que va a formar lo que es un espacio epidural lumbar real. Tradicionalmente pues hablaba de un espacio virtual, pues a nivel lumbar, el lugar donde nosotros pinchamos, está esquematizada la aguja en rojo, es siempre un espacio real. La única zona de espacio lumbar virtual se localiza por delante de la lámina vertebral y que está indicado con la punta de la flecha en negro. Cuando nosotros realizamos una punción en el plano sagital medio, la punta de la aguja va a atravesar primero la piel subcutáneo. El primer ligamento es el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso entre las apófisis espinosas. Ya va a llegar a lo que es el ligamento amarillo, que lo vemos aquí como una estructura marrón clara. Y la punta ya va a llegar, por último, al espacio epidural ocupado por esa grasa epidural. El tamaño de ese espacio epidural lumbar real es aproximadamente de 4 o 5 milímetros y que permite localizar el orificio de una aguja epidural sin problemas y sin necesidad de producir un efecto tienda. Por supuesto, si nosotros empujamos aún más, vamos a producir ese efecto tienda
con riesgo de llegar a una perforación del saco dural, con lo que eso implica que es una probable cefalea postpunción dural. También vemos marcado con la flecha azul lo que es el disco que hay entre los cuerpos vertebrales, que está marcado con la flecha color en negro. Esta imagen nos sirve para, desde un corte sagital, poder interpretar lo que nosotros vemos en escopia cuando un paciente está en prono. Fíjense que lo que es la zona de la grasa epidural, donde nosotros vamos a acceder con la punta de la aguja, fíjense que corresponde con lo que sería el disco intervertebral y la parte superior de la vértebra inferior. Aquí vemos desde una proyección lateral cómo la punta de la aguja y el cuerpo de la aguja atraviesan los diferentes ligamentos cuando se realiza la punción en un plano sagital medio. Vemos también el corte del ligamento amarillo, que ya vamos adelantando, que está formado por una porción derecha y otra porción izquierda. La punta de la aguja va a atravesar entre ambas porciones, pues, para llegar a la zona amarilla representada por la grasa epidural, antes de llegar a punzar el saco dural. Dentro del saco dural encontramos representadas, reconstruidas, las raíces de la cola de caballo en color rojo y en color azul. Las rojas es un color que le hemos asignado a las raíces motoras o anteriores, y el azul a las raíces posteriores o sensitivas. Cuando nosotros realizamos un acceso paramedial, en el cual nos separamos aproximadamente 2 centímetros hacia uno de los laterales respecto a la línea media, la punción ya no se va a hacer a través de los 3 ligamentos, se va a evitar la punción de lo que es el ligamento supraespinoso e interespinoso. Pero siempre, ya sea un acceso medial o paramedial, la aguja va a perforar el ligamento amarillo. En esta diapositiva vemos al ligamento amarillo desde una perspectiva anterior. Fíjense por debajo que se mantiene la imagen de la resonancia magnética del cuerpo vertebral. Nosotros estamos mirando el ligamento amarillo como si nosotros fuésemos el saco dural. Las flechas amarillas marcan ambas porciones de ese ligamento amarillo. Embriológicamente tienen una formación independiente, el derecho y el izquierdo, que van a ir creciendo y se van a fusionar en la línea media. Hay veces que hay defectos de esa fusión, con lo cual quedan espacios, gaps, en la línea media de ese ligamento. No son más que defectos de función a nivel embrionario, pero que tienen una consecuencia clínica para nosotros, porque cuando estamos haciendo una técnica de pérdida de resistencia para localizar el espacio epidural, si la punta de la aguja cae dentro de uno de esos gaps, pues nosotros vamos a tener una falsa pérdida de resistencia. Falsa porque la pérdida de resistencia va a ocurrir, pero no va a corresponder al espacio epidural, que es el objetivo de esa técnica. Vamos a estar colocados dentro de un gap. Y por eso se da la circunstancia que nosotros introducimos un catéter, y ese catéter a través de la aguja llega un momento que ya no avanza. ¿Por qué? Porque no puede sobresalir del extremo de la aguja porque choca contra el ligamento amarillo. Aquí estamos viendo el ligamento amarillo desde una visión posterior, donde vemos el foramen interlaminar, la ventana la ventana ósea a través de la cual la punta de la aguja va a entrar y poder pinchar el saco dural o quedarse dentro del espacio epidural, que va a estar totalmente ocurrida esa ventana interlaminar por el ligamento amarillo. Con lo cual, como comentaba antes, siempre se va a atravesar con la punta de la aguja por el ligamento amarillo. Antes de comenzar a estudiar el ligamento amarillo, yo me imaginaba a este ligamento como una pared frontal que yo debía atravesar con la punta de la aguja. Sin embargo, las dos partes, derecha e izquierda, están alineadas
en un ángulo de 45 grados, con lo cual yo voy a pinchar una estructura que está en oblicuo. Esto hace que el recorrido a través del espesor del ligamento amarillo va a variar, pues dependiendo de diferentes factores, como sea el ángulo de incisión y si estoy sagital medial, sagital paramedial, si doy algún tipo de angulación de la zona lateral hacia el centro. Todo eso pues, va a llevar a que la longitud de ese recorrido dentro del espesor del ligamento amarillo pues sea diferente. Y aquí vemos pues variaciones de ese espesor del ligamento a medida de que nosotros en los diferentes cortes que vemos aquí nos estamos desplazando desde la zona más lateral a la zona más medial. En un corte seccional, podemos ver en un cadáver humano, podemos ver que el ligamento amarillo no siempre es simétrico. Aquí estamos viendo que la porción derecha es más gruesa que la porción izquierda. Y con lo cual, pues si nosotros estamos haciendo una punción, nosotros tenemos duda en cómo percibimos el ligamento amarillo, no sabe si realmente estamos en el ligamento amarillo o si ya hemos terminado de superarlo, pues si tenemos duda y tenemos miedo de avanzar porque podemos perforar el saco dural, pues una opción es retirar la aguja y pinchar hacia el otro lado, en derecha o en izquierda, que probablemente aprovechando esa simetría podamos percibir diferentes sensaciones, de la misma forma que también podemos pinchar pues a otro nivel vertebral donde el espesor también se puede modificar. Cuanto más grueso sea el espesor del ligamento amarillo, nos va a dar a nosotros pues más seguridad y en esa percepción de un cric cric que nosotros percibimos en nuestros dedos cada vez que avanzamos la aguja. En esta disección realizada por el profesor Lirk, que es un investigador que ha trabajado mucho sobre el ligamento amarillo, podemos ver ese gaps, ese espacio de defecto de fusión que puede haber entre ambas porciones, donde pues, se puede producir una falsa pérdida de resistencia. Fíjense que en amarillo y señalado en azul, pues estamos viendo el GAPS y el ligamento amarillo. Ya encima y por debajo tenemos lo que es la lámina vertebral. El estudio de la grasa epidural, principal componente del espacio epidural, es curioso. Cuando estudiaba al principio de mis tiempos, pues cómo era la grasa epidural, pues me habían contado que era una estructura semilíquida, ¿no? Con lo cual se podía llegar a pensar de que con los movimientos del paciente, pues podía haber cierto cambio en la posición de esa grasa. Pues en realidad esa grasa no es semilíquida, es una grasa exactamente igual que la grasa del resto del cuerpo y lo importante que tiene unos pedículos vasculares que además de nutrirla, pues fijan la posición de esa grasa. Y esa grasa no crece por igual a lo largo de toda la columna. Estamos analizando ahora la región lumbar. En las imágenes vemos pues cómo es exactamente esa distribución que se va a repetir en diferentes pacientes. Y esto nos permite a nosotros poder predecir cuál es la localización de esa grasa epidural. Pues a la izquierda fíjense que está representado el ligamento amarillo con una flecha azul y el ligamento amarillo se va a superponer por detrás de la grasa amarilla, con lo cual la zona que nosotros pinchamos siempre vamos a tener ligamento amarillo y siempre vamos a encontrar grasa epidural favoreciendo la formación de un espacio real. Si nosotros avanzamos lentamente, pues ese orificio podrá quedarse dentro de ese espesor de la grasa. Si nosotros avanzamos más rápido, es probable que produzcamos cierto efecto tienda. A nivel cervical es diferente. A nivel cervical casi no hay grasa y entonces en tal caso sí se produce cierto efecto tienda para poder localizar el espacio epidural
pues con técnicas como la gota colgante de Gutiérrez, ¿no? Se aspira la gota al generarse vacío, al empujar con la punta de la aguja, pues el saco dural. La técnica de la gota pendiente de Gutiérrez a nivel lumbar, pues no es tan efectiva porque nosotros podemos detenernos dentro de la grasa y no generaríamos ninguna presión negativa que llevase a la aspiración de esa gota. Solo se produciría si nosotros generamos un efecto tienda empujando aún más esa punta de la aguja. Fíjense cómo la grasa se extiende hacia los laterales, va a entrar dentro de los forámenes intervertebrales y tenemos zonas, hay como paquetes de grasas y hay zonas que no tienen grasa. Pues la zona que no tiene grasa es justamente a nivel medio sagital, donde corresponde que está apoyando la lámina, el hueso de la vértebra que corresponde al sector de la lámina vertebral. Que eso al no haber grasa, pues es espacio virtual. Cuando analizamos el saco dural desde una visión anterior, vemos que en la línea media pues no hay grasa. Sin embargo, a nivel posterior había mucha grasa, pues a nivel anterior no hay grasa. Y la grasa está localizada más hacia los laterales, extendiéndose hacia el foramen interlaminar. ¿Qué interés tiene esto? Pues tiene el interés que la grasa va a ayudar a desplazar cualquier elemento que nosotros introduzcamos. Por vía anterior hay veces que se introducen epiduroscopios, con una vía de acceso sacra. Entonces, pues se desliza por la parte anterior. La grasa que hay en la zona posterior, pues va a ayudar a deslizar los catéteres que nosotros introduzcamos. Algo que hemos aprendido últimamente y trabajando sobre los nervios periféricos es que la grasa es un elemento fundamental pues, para que se pueda extender el anestésico local que nosotros introducimos. Pues cada vez que nosotros introducimos un volumen de líquido, pues necesita abrirse camino. Y eso lo hace pues separando los adipocitos dentro de planos de grasa. Y en general la mayoría de los nervios a nivel periférico están rodeados de una pequeña cantidad de grasa que es la que nos permite a nosotros pues, introducir ese volumen de anestésico local. A nivel epidural, la grasa también nos va a permitir que se produzca esa extensión del líquido que en parte va a producir como una circunferencia dentro del espacio epidural, pero que se va a extender por los forámenes hacia los espacios paravertebrales. Todo el volumen que nosotros introducimos en el espacio epidural no queda dentro de lo que es la columna, sino que se escapa hacia regiones paravertebrales, dependiendo pues el tamaño de esos canales paravertebrales, la formación o no de deformaciones óseas con la edad, pues que pueden limitar ese escape hacia fuera. Esa extensión también se va a producir en longitudinal hacia zonas craneales y hacia zonas sacras. Pues aquí en color verde estamos viendo esa extensión que llega pues, por los laterales hasta lo que es el ganglio de la raíz dorsal. Esta imagen, al igual que la anterior, pues, ha sido capturada de un trabajo de Hogan, publicado en Regional Anesthesia Pain Medicine, y nos sirve a nosotros pues, para poder explicar lo que es la extensión de ese anestésico local a través de la grasa epidural. Aquí estamos en una zona más baja respecto a la diapositiva anterior. No tenemos médula, sino que tenemos raíces de la cola de caballo y vemos que hay varias líneas horizontales en color verde que no es más que los caminos que se abre el líquido que se hemos inyectado en color verde a través de esa grasa. Son trayectos que se forman a través del espesor de la grasa y que están marcando pues las diferentes flechas en negro. Decíamos recién que lo que nosotros inyectamos dentro del espacio epidural en parte se escapa hacia los compartimentos paravertebrales a través de los canales
intervertebrales, ¿no? Canales foraminales. Aquí tenemos representado en amarillo, marcado pues con las flechas también en amarillo, esa salida del anestésico local y que se extiende a través de compartimentos grasos que están localizados entre los músculos y que va a favorecer esa grasa, pues el desplazamiento de un músculo respecto a otro cada vez que se contrae y se relaja. Eh, mm, esa grasa formada por adipocitos pues va a permitir que avance ese flujo que nosotros estamos inyectando, produciendo una separación de los adipocitos. No, ni los rompe ni los aplasta, pues se rompe lo que es la adhesividad de una matriz proteica que mantiene unidos a los diferentes adipocitos y se forman por los trayectos líquidos que vemos aquí representados en amarillo. Esto ocurre también de forma recíproca. Si nosotros inyectamos un volumen alto en un bloqueo por fuera, pero próximo a la columna, puede tener una extensión dentro del canal espinal, a nivel pues epidural generalmente. Hay ligamentos que están por fuera del saco dural y que le van a fijar dentro de lo que es el canal espinal y que se van a extender atravesando ese espacio epidural. Y hay otros ligamentos que son los que vamos a ver ahora, que están por dentro del propio saco dural. Seguramente al hacer anestesias espinales, en alguna oportunidad se les produjo un bloqueo incompleto o parcheado de ese bloqueo espinal. Y pues al consultarles, seguramente ustedes han confirmado que salía perfectamente el líquido cefalorraquídeo, pero les ha sorprendido que tras inyectar el volumen correspondiente de anestésico local, el bloqueo no fue bilateral y completo como esperaba. Bueno, eso se puede explicar por la existencia de este tipo de ligamentos que no están presentes en todos los pacientes. Hay unos ligamentos que son constantes dentro del saco dural, que son los ligamentos dentados. Esos están en todos los pacientes. Pero hay otros ligamentos como el que en este caso nos está mostrando con su disección la profesora Rizuko Masudo, también de nuestro equipo de Tokio, pues donde vemos el ligamento posticum o ligamento posterior. La existencia de estos ligamentos lo que produce es una alteración en la normal circulación del líquido cefalorraquídeo, que es el que va a distribuir todo ese anestésico local y diluirlo, el anestésico local que nosotros hemos inyectado. Si recordemos que el anestésico local se va a fijar dentro de los primeros 10 minutos sobre las diferentes estructuras nerviosas y que pasado ese tiempo, pues la cantidad de anestésico local libre en el líquido pues va a disminuir bastante. Con lo cual, si en los primeros minutos no se produce una adecuada circulación de ese anestésico a través del líquido cefalorraquídeo, pues se pueden producir esos bloqueos parcheados. A través de las flechas ven el ligamento dentado, ¿no? El denticulate ligament. Vemos la raíz anterior y la raíz posterior, pero nos llama la atención que en la parte posterior, pues la parte alta de la imagen dentro del canal espinal, pues vemos una estructura compleja que es algo macizo, que ocupa gran superficie de la parte posterior dentro del saco dural. Pues eso es lo que va a formar, todo eso está formando un ligamento postero lateral dentro del saco dural que va a contribuir a esa alteración de la libre circulación del líquido cefalorraquídeo. En este corte longitudinal se aprecia perfectamente cómo el ligamento posticum y el ligamento posterior forman como un velamen, ¿no? Como la vela de un barco que está recorriendo por la línea media todo el saco dural, con algunas perforaciones pues, en algunas zonas de ese velamen, pero que pues, no deja de interrumpir
la normal circulación del líquido cefalorraquídeo porque tabica en dos compartimentos líquidos, lo que es el espacio subaracnoideo. Si tomamos una muestra de tejido del saco dural humano, el saco dural que hemos estado viendo hasta ahora, y lo observamos a través de técnicas de microscopía electrónica de barrido, pues vamos a ver a gran aumento y de forma tridimensional cuál es la distribución de las fibras que conforman el tejido del espesor del saco dural. Ese saco dural va a estar formado en un 90% externo por la dura madre, que es lo que estamos viendo aquí, y un 10% interno por lo que es la lámina aracnoidea. La lámina aracnoidea pues recubre por dentro el saco dural pues a todo lo largo de ese saco dural. Llama nuestra atención que estas fibras no tienen una distribución longitudinal y paralela, pues como se ha contado siempre en todos los libros de anatomía, y a partir de esas descripciones, pues los anestesiólogos, nuestros maestros, pues llevaron a recomendar que cuando nosotros hacemos punciones espinales con agujas de tipo biselada, tipo Quinque, tenemos que orientar el bisel paralelo pues al eje de la columna, justamente pues para no cortar esas supuestas fibras longitudinales. Como ven aquí, esas fibras no son ni longitudinales ni paralelas, pues como nos habían contado, sobre todo nos habían contado a partir de esquemas y no de imágenes reales como las que están viendo ustedes. Esto lleva a que ese tipo de recomendación pues pierde valor porque esa hipótesis pues no comprobada a lo largo de los años pues no tiene ninguna justificación. No solo de fibras de colágeno está formada la dura madre, también tiene un porcentaje de fibras elásticas. Estas fibras que ven aquí más gruesas son fibras elásticas señaladas con las flechas amarillas y entre medias pues verán unas fibras mucho más finas que son las fibras de colágeno que vimos en la diapositiva anterior. Ahí pues en la zona derecha pues ven también pues un eritrocito para que tengan relación de tamaños. Un eritrocito son 7 micrones de diámetro. Estas fibras elásticas tienen aproximadamente 2 micrones de diámetro y las de colágeno 0,1 micrón de diámetro. El saco dural es una estructura que se distiende y se contrae dependiendo el volumen de líquido cefalorraquídeo que contenga con la intención, con el objetivo de asegurar unos valores de presión que aseguran la flotabilidad del encéfalo. Continuamente se está produciendo y se está reabsorbiendo líquido cefalorraquídeo, pues para lograr esos valores aceptables de presión. Cuando se eleva mucho la presión, lo que ocurre es que se reabsorbe mayor número y cuando hay poca presión se reabsorbe poco líquido cefalorraquídeo. Digamos que el ratio de producción se mantiene más o menos constante. Entonces, pues estas fibras elásticas van a contribuir a que se pueda producir ese grado de distensión del saco dural y luego pues volver a la posición previa cuando se pierde líquido cefalorraquídeo y de esa forma pues aumentar la presión que tiende a caer cuando disminuye el líquido, el volumen de líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos un corte longitudinal del saco dural, donde estamos marcando con unas flechas continuas en amarillo lo que es el espesor del saco dural. A la izquierda, pues estaría lo que es el espacio epidural. Y a la derecha estamos indicando el líquido cefalorraquídeo corresponde a lo que es el espacio subaracnoideo. Y previo a ello, pues tenemos la lámina aracnoidea, ¿no?, que recubre por dentro toda la dura madre. Saco dural es el conjunto de ambas, dura madre y lámina aracnoidea. Fíjense que dentro de ese espesor de la dura madre, pues hay como láminas concéntricas que veremos en la próxima diapositiva a mayor aumento. Entre lo que es la dura madre y la lámina aracnoidea
hay un espacio. Ese espacio tradicionalmente se ha denominado espacio subdural y ya veremos más adelante de que ese espacio anatómicamente no existe y que es un espacio adquirido que se fabrica cuando nosotros estamos manipulando la muestra, cuando estamos haciendo la propia disección. Esas láminas concéntricas que apenas se podían identificar en la imagen anterior, pues aquí las vemos con mucho más detalle al estar trabajadas con mayor aumento. Se pueden identificar unidades aproximadamente. El espesor de la dura madre está formada por unas 80 unidades o láminas durales, y a su vez cada una de esas láminas durales está formada por fibras de colágeno, laminillas de fibra de colágeno, que si ustedes se detienen al observarla, verán que están en diferente dirección. Hay fibras que están horizontales, otras cortadas verticales, otras están cortadas oblicuas. Todo eso contribuye a un aumento de la resistencia mecánica, lo que va a ser el saco dural. Resistencia mecánica, pero la permeabilidad es total porque está formado por fibras. Ahí no hay ninguna barrera que impida que las moléculas puedan atravesar esas fibras desde pues, una zona a otra. Y con lo cual, pues cuando nosotros ponemos un fármaco en el espacio epidural, aunque nosotros no lo sepamos, pues va a atravesar rápidamente todo lo que es el espesor de la dura madre y se va a detener justo donde empieza la lámina aracnoidea. La lámina aracnoidea sabremos que es la barrera del saco dural, es la que va a gobernar el paso de moléculas. Pero lo que es la dura madre, a pesar de que es la más mencionada, ¿no? Pues se habla de saco dural, se habla de cefalea postpunción dural, pues no es el elemento importante desde el punto de vista farmacológico. Sí lo es lo que es la lámina aracnoidea, que es una gran desconocida para la mayoría de nosotros. En un corte axial podemos identificar la dura madre, la lámina aracnoidea, que en este caso está señalizada con unas flechas amarillas, y ya por dentro lo que es el espacio subaracnoideo, que va a contener el líquido cefalorraquídeo y todas las raíces de la cola de caballo, pues en este nivel de corte. Ya por fuera de la dura madre, pues tenemos el espacio epidural. Y entre la lámina aracnoidea y la dura madre, los que le comentaba previamente, que es un espacio subdural adquirido. En este otro corte, que está invertido, la parte inferior corresponde a la dura madre y la parte superior pues corresponde al espacio subaracnoideo ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Ahí marcado con flechas amarillas vamos a tener toda esa lámina aracnoidea, que es la que va a producir la barrera a el paso de moléculas que nosotros inyectamos en el espacio epidural para poder pasar hacia el espacio subaracnoideo, donde rápidamente podrán hacer efecto directamente sobre la médula o sobre pues, las diferentes raíces de la cola de caballo. Hasta ahora las imágenes que habíamos visto habían sido obtenidas con microscopía electrónica de barrido. Nos permitía pues una imagen tridimensional de esas estructuras nerviosas. Ahora aquí estamos analizando lo que es solo la lámina aracnoidea, esa fina estructura que veíamos en diapositivas anteriores, la estamos viendo con otra técnica microscópica, con microscopía electrónica, pero de transmisión. Pues nos va a permitir pues, ver lo que es membranas, ver todas las organelas internas del citoplasma, núcleos, y aquí lo que estamos viendo en un corte también axial transversal, estamos viendo el espesor de esa lámina aracnoidea que va a estar formada pues, por 5 o 6 planos celulares que va a tener que atravesar cada molécula que nosotros inyectemos en el espacio epidural. En la imagen pues, se ven apenas pues, 3 células y podemos identificar lo que es el citoplasma. En más oscuro pues son mitocondrias que están un poco alteradas. Vemos unas líneas que son las líneas verticales que corresponden a las membranas plasmáticas de estas células y fíjense de que casi no hay espacio
entre una membrana plasmática y la de la célula siguiente. Están casi fusionadas esas membranas plasmáticas. Están fusionadas pues por lo que son uniones especializadas de membrana. En este caso se llaman uniones estrechas, Dikshantion, y también pues por desmosomas, ¿no? El desmosoma lo podemos identificar de la zona media hacia abajo. Tenemos ahí un desmosoma. El desmosoma lo que va a producir pues es un refuerzo mecánico de la unión de esas membranas. Pues al no haber espacio entre las células, cuando nosotros inyectamos una solución, forzosamente para poder atravesarlas, no dispone de un espacio entre células. Solo puede hacer un pasaje a través de la célula, un pasaje que se denomina transcelular. En ese pasaje transcelular va a atravesar el citoplasma y va a atravesar pues las diferentes membranas de todas las de la suma de células aracnoideas que se encuentre en su camino. La pregunta es, ¿cuáles son las moléculas que pasan con más facilidad? Pues yo siempre había escuchado que las más liposolubles pues pasaban con más facilidad porque realmente las membranas plasmáticas formadas por lípidos eran de alguna forma las que bloqueaban el paso de moléculas solubles. En realidad pues no es así. En realidad se vio que las moléculas que tienen una liposolubilidad intermedia son las que pasan con mayor facilidad y no las más liposolubles. ¿Por qué? Porque esa molécula, además de atravesar la membrana plasmática, tiene que atravesar el citoplasma, el citosol, que está formado principalmente por agua. Entonces puede atravesar una molécula muy liposoluble muy rápidamente lo que es la membrana plasmática, pero detiene su velocidad de avance cuando está atravesando el citoplasma. Con eso, después de estudiar diferentes moléculas con diferentes liposolubilidades, pues se vio que las que tenían un valor intermedio eran las que pasaban más rápido de un polo hacia el otro. De alguna forma, el tiempo de este pasaje es lo que va a marcar el periodo de latencia de un bloqueo epidural. Nosotros en un bloqueo epidural estamos esperando aproximadamente 15-20 minutos pues, para alcanzar el efecto deseado del fármaco que nosotros introducimos. Bueno, pues ese tiempo de latencia no va a depender más que del paso de estas células que están viendo ustedes en este momento. Ahora vamos a ver qué interés puede tener el trabeculado aracnoideo. El trabeculado aracnoideo para los anestesiólogos hasta ahora no ha tenido ningún interés. De hecho, pues ni se lo menciona en los libros de anestesiología. Es una estructura que la vimos en los primeros años de carrera, pero ha pasado sin pena ni gloria. Y sin embargo, pues estudiándola hemos encontrado pues, relaciones interesantes con nuestros bloqueos, sobre todo a nivel del origen de algunas complicaciones. El problema de la aracnoides, que siempre es un misterio, es que hay dos aracnoides. Hay una aracnoide como una lámina, que es la que vimos antes, que es la que gobierna el paso de las moléculas, y hay otra aracnoides que nace en esa laminar y cruza el espacio subaracnoideo donde está el líquido cefalorraquídeo y se extiende hasta llegar a la pía madre. Ese es el trabeculado aracnoideo. Y el trabeculado aracnoideo, lo que nosotros hemos visto y publicado es que en ese cruce pues rodea y forma como fundas a cada una de las estructuras que se encuentra en su paso. Esas estructuras pues van a ser las raíces de la cola de caballo, pues la misma médula y vasos que están libres dentro del espacio subaracnoideo. Entonces pues le forma como si fuesen mangas de camisa a cada una de estas estructuras. Aquí las flechas amarillas pues me están marcando esa estructura trabecular de la aracnoides, pues rodeando en este caso pues a 4 raíces nerviosas. La puede rodear de forma individual o en conjunto, incluyendo a más de una de esas raíces. Lo que nosotros encontramos en relación al trabeculado aracnoideo y la formación de esas fundas que hemos descrito es que se limita un mínimo compartimento de líquido cefalorraquídeo dentro de esa funda. O sea que el mayor volumen de líquido cefalorraquídeo está dentro del espacio subaracnoideo, fuera de lo que serían estas fundas que rodean a las raíces. Pero hay una pequeña cantidad que está dentro de estas fundas. Y se mantiene pues un equilibrio dinámico
entre las concentraciones de moléculas que se encuentran dentro del líquido cefalorraquídeo de ambos compartimentos. En el supuesto caso de hacer una inyección accidental de parte del anestésico local dentro de este compartimento líquido limitado por esta funda aracnoidea, lo que ocurre es que la cantidad de anestésico local dentro de esta funda no va a tener capacidad para diluirse como si lo hace cuando entra en la masa grande de líquido cefalorraquídeo. Nosotros inyectamos, por ejemplo, lidocaína al 2% a una dosis clínica correcta y se diluye aproximadamente 20 veces. Eso significa que una lidocaína al 2% se va a diluir a una lidocaína al 0,1%, que es la que va a estar en contacto al final con cada una de las raíces y de la médula. O sea, la ponemos al 2%, pero realmente va a estar al 0,1% en contacto con el tejido nervioso. ¿Qué ocurre si no se diluye? Pues si no se diluye, pues la concentración no va a alcanzar 0,1, va a alcanzar concentraciones más altas por falta de dilución. Eso es lo que puede ocurrir en este caso. Si el orificio de la aguja está cabalgando entre ambos compartimentos, parte de ese anestésico local va a entrar en una raíz o puede afectar a varias raíces si esa funda incluye a varias raíces. Y esas raíces van a estar en contacto con una dosis bastante más alta de la que nosotros ponemos habitualmente, a pesar de que originalmente nosotros pusimos la dosis correcta en volumen y concentración, pero internamente ese compartir compartimentos pues hace de que no se diluya. Y eso puede justificar diferentes complicaciones neurológicas que hasta ahora difícilmente podíamos entender, como es el síndrome de irritación radicular transitorio y el síndrome de Caudequina, ¿no? Un síndrome neurológico severo que nos puede llevar a una paraplegia en el paciente. Eso pues, puede ocurrir bajo ciertas condiciones. Aquí estamos resumiendo pues la hipótesis que recién les acabo de plantear, donde pues parte de esas bolas pequeñas pues están dentro de esa funda, en este caso pues en color rojo, y que pues pocas bolas color gris están fuera de esa funda. ¿Qué ocurre? Las que están fuera se han diluido dentro de la masa de líquido cefalorraquídeo, mientras que las que están dentro no han tenido esa posibilidad de diluirse. Y por eso, pues, afecta a esa raíz en contacto con lo que sería, pues, la aguja. Si eso ocurre cerca de lo que es el cono medular, pues en esa zona se forma como una encrucijada de fundas y pues el poder meter de forma no intencionada dentro de una de esas fundas, pues hace de que se puedan afectar varias raíces. Sin embargo, si eso ocurre a nivel más distal, pues la afectación es más selectiva a menor número de raíces. Pero esto hay que demostrarlo, esto es una hipótesis, porque pues esto va a depender, por ejemplo, del tamaño de la aguja, si realmente esas fundas son canalizables o no por una punta de una aguja. Esto es una hipótesis. Si esa funda, imagínense, pues es muy pequeña y la aguja es muy grande, pues será imposible pues, que eso ocurra. Esto hay que demostrarlo. Por esa razón nosotros trabajamos en su demostración y pues bueno, hemos tenido la oportunidad de publicarlo. Aquí estamos viendo pues una raíz en un cadáver humano y estamos introduciendo a propósito, de forma intencionada, pues, sobre todo pues para evaluar si es posible pues la punta de una aguja que utilizamos habitualmente en quirófano, una aguja pues 27 punta de lápiz y ven por transparencia que parte del orificio de la aguja pues está cubierto pues, por una lámina transparente. Si ustedes analizan el brillo de la aguja, pues verán de que ese brillo pues es más alto pues cuando no está introducida dentro de esta estructura.
cuando se introduce, pues como que se desvanece un poco ese brillo. Sin embargo, sí se ve el orificio lateral de la aguja. Pues las flechas amarillas lo que me están marcando pues es el borde de toda esa funda transparente formada por el trabeculado aracnoideo que forma esa funda aracnoidea. Con lo cual, con nosotros la hipótesis que planteamos en la diapositiva anterior, pues la comprobamos con este tipo de diapositiva y podemos confirmar que esta puede ser una de las causas del origen de esas complicaciones. A diferencia de hipótesis que no fueron comprobadas y que se sostuvieron en su momento, adjudicando, pues, por ejemplo, a la lidocaína al 5% hipervara, pues el origen de todos los males. Luego pues se demostró pues que eso pues no era tan así porque no era limitado a la lidocaína. Se vio que no solo la lidocaína, sino la mayoría de los anestésicos locales podían producir este tipo de complicaciones. Se vio de que no solo al 5%, sino que con lidocaína al 2% también podía ocurrir. Se había pensado de que la hiperosmolaridad, al ser una solución hipervara, podía tener relación. Se demostró también de que eso no era así y pues quedamos en una hipótesis que se desvaneció de lo que se había planteado originalmente sin ninguna explicación. Nosotros a través de este análisis anatómico podemos avanzar dentro de un conocimiento que hasta el momento no se disponía sobre la existencia de estas fundas y la comprobación que les acabo de mostrar. Aquí ven un corte completo, un corte axial de todo el saco dural con todo su contenido. Se pueden identificar pues, las diferentes raíces de la cola de caballo en ese corte. Es un corte bastante complejo de obtener porque pues, al realizar el corte pues, se puede cambiar la posición de todos los segmentos cortados, con lo cual disponer de estas imágenes humanas pues no es nada fácil. Pero bueno, que nos permite ver, fíjense en un triángulo inferior, pues están todas las raíces más pequeñas, que son todas raíces sacras, mientras que pues vemos raíces de mucho mayor tamaño en el resto de las zonas. Y vemos también como un troquelado en alguna de esas raíces. Ese troquelado, o sea, como cortes dentro de cada una de esas raíces, no es un artefacto, eso es real, y eso va a corresponder a las diferentes subunidades de las raicillas que salen de la médula que van a formar cada una de estas raíces. Nuevamente usamos microscopía electrónica de barrido para poder obtener este tipo de imagen, donde hay un corte también completo de de todas las raíces de la cola de caballo. Es un corte un poco más alto porque en la zona central se identifica el cono medular, en el cual pues, lo hemos coloreado. Básicamente lo que queremos ver aquí es el tamaño real de esas raíces y el tamaño real de diferentes agujas que nosotros utilizamos en nuestros hospitales. Tenemos agujas del 22, del 25, del 27. Pues analicen esas puntas en casi contacto con cada una de esas raíces. La parte inferior pues se ven próximo a la aguja, entre la aguja 25 y 22, pues se ven ahí grandes vasos que están dentro del espacio subaracnoideo. El destino final de los anestésicos locales y diferentes fármacos que nosotros utilizamos van a ser siempre los axones. Aquí estamos viendo raíces de la cola de caballo, pues a más aumento, y vemos elementos que son los axones que en imágenes previas pues no teníamos posibilidad de ver. Se ven pues como un punto en el centro más claro que corresponde al axón rodeado pues de la mielina y todo pues un entramado que rodea a todos los axones que va a ser el endoneurio, similar al endoneurio que vamos a encontrar a nivel de los nervios periféricos. Ahora sí, con mayor detalle, vemos los axones que apenas veíamos en la diapositiva anterior. En cada axón vemos una estructura central más clara que corresponde al axón propiamente dicho, pues rodeado de algo más gris que corresponde a la mielina. Se forman túneles individuales para cada uno de estos axones.
O sea, fíjense de que no hay axón uno en contacto con su vecino, sino que están todos aislados por estos túneles formados por ese endoneuro. El endoneuro son todo un enrejado de fibras de colágeno, con lo cual va a ser una estructura totalmente permeable. Por eso cuando nosotros hacemos una anestesia espinal, inyectamos el anestésico local directamente en el líquido cefalorraquídeo, pues el periodo de latencia pues es muy pequeño, ¿no? Puede estar 1, 2, 3 minutos como muchísimo. ¿Qué quiere decir? De que el anestésico local rápidamente va a pasar a través de la vía madre, que no forma ningún tipo de barrera, y va a atravesar pues toda esta estructura de colágeno, ese endoneuro, para llegar rápidamente a los axones. O sea, el periodo de latencia pues va a depender de eso, ¿no? De la inexistencia de una barrera. Generalmente las barreras están formadas por planos celulares, no por fibras. Sin embargo, debemos pensar que estos axones en su funcionamiento, pues con cada despolarización, pues va a generar un campo eléctrico a su alrededor. Ese campo eléctrico pues puede interferir al campo eléctrico que genera su axón vecino. Eh, Imaginen, en 1 milímetro cuadrado, 1 milímetro por 1 milímetro, que pues puede ser lo que mide de diámetro pues una raíz de la cola de caballo, se pueden encontrar alrededor de unos 8.000 axones. De esos 8.000 axones, pues cada uno está formando su campo eléctrico y puede influir unos a otros. Entonces, pues toda esta estructura de colágeno, esos túneles independientes que tiene cada axón, de alguna forma contribuye a un aislamiento eléctrico, pues para mejorar el funcionamiento individual de cada uno de esos axones. ¿Por qué en las diapositivas anteriores mostrábamos en un corte transversal las puntas de las agujas, las raíces de la cola de caballo, el cono medular? Pues eso lo mostrábamos pues, para llegar a donde estamos ahora, que es la posibilidad de producir parestesias cuando nosotros hacemos una anestesia espinal. Eh, Tan común es para nosotros que puedan aparecer parestesias cuando hacemos las punciones lumbares que lo consideramos pues muchos como parte de la técnica y no lo consideramos una complicación. De hecho, pues muy pocos de nosotros apuntan en la historia clínica que se ha producido una o dos parestesias pues al realizar la técnica. Si ponemos pues la dosis que hemos puesto, el nivel que hemos pinchado, pero que si hubo o no parestesias, no, porque pues pensamos que es parte de la técnica. Sin embargo, cuando se produce una parestesia, realmente lo que se está produciendo es lo que ustedes ven en la imagen. Fíjense de que aquí tenemos una aguja a la izquierda, una aguja 22 biselada, a la derecha tenemos una aguja 27 punta de lápiz, y fíjense cómo atraviesa lo que es el parénquima de esa raíz de la cola de caballo con total facilidad. Pues personalmente he hecho este tipo de punciones en cadáver fresco y pues se atraviesa sin ninguna dificultad. O sea, eso no es un cordón rígido, eso es como mantequilla, se atraviesa pues con total facilidad. Entonces, por nosotros debemos intentar pues evitar pues que esto ocurra porque pues al ocurrir este evento de alguna forma estamos lesionando pues a una cantidad de axones dentro de esa raíz de la cola de caballo. La lesión de las raíces de la cola de caballo con agujas de punción lumbar las hemos estudiado también por microscopía electrónico de barrido, con lo cual nos da una imagen tridimensional también de lo que ocurre pues, con mayor detalle que lo que es la microscopía óptica que veíamos anteriormente. Fíjense que es difícil que el orificio de la aguja pueda quedarse totalmente incluido dentro del espesor de la raíz de cola de caballo. Con lo cual, lo que es una inyección intraneural es muy difícil que ocurra. Sin embargo, lo que es el traumatismo de axones sí puede ocurrir. Si se fijan en un pequeño detalle en esta imagen y observan lo que es la punta de la aguja, de esa punta de lápiz, ven de que está empujando como una membrana que está deformando y empujando. Pues eso es la membrana de la funda aracnoidea
que vimos en diapositivas anteriores. Y aquí pues está como empujando y separándola, pues creando ese espacio del cual habíamos hablado. Previamente mencionamos la existencia de un espacio subdural adquirido. Tradicionalmente, el espacio subdural, descrito pues en Testú, en Rubier, en diferentes clásicos de anatomía, pues era el espacio que había entre lo que es la dura madre y la lámina aracnoidea. Y pues en sus descripciones, estos anatomistas decían que había como una serosidad entre ambas membranas, ocupando pues ese espacio que ellos lo definían como un espacio virtual. Bueno, pues avancemos un poco en ese estudio. Es importante que los propios anestesiólogos investiguen la anatomía, la fisiología, la farmacología. El problema es que si nosotros tomamos pensamientos prestados, muchas veces construimos hipótesis que luego pues pasa el tiempo y se desvanecen porque no tuvieron la consistencia necesaria. Y este ha sido el caso de lo que es el espacio subdural, ¿no? Un espacio que a priori era indiscutible, pero sin embargo hemos podido demostrar pues que no, es un espacio que no existe anatómicamente, es un espacio que nosotros creamos como un artefacto en el propio momento que nosotros estamos haciendo una disección. De hecho, por eso fue encontrado por todos los anatomistas, porque ellos mismos, sin darse cuenta, lo estaban fabricando durante la propia disección. ¿Y por qué nos interesa a nosotros este espacio? Porque hay una complicación que es el bloqueo anestésico subdural accidental que ocurre cuando nosotros estamos haciendo una anestesia epidural que tiene relación con este espacio. ¿Qué ocurre? Nosotros hacemos una anestesia epidural y de pronto el periodo de latencia es el propio de la anestesia epidural, pero el efecto es completamente diferente porque se alcanza unos valores mucho más altos de bloqueo que los que nosotros esperábamos. De momento, pues, se puede producir hasta un Horner, o sea, de que hay una extensión a través de la columna del anestésico local hasta T1. O sea, para hacer un Horner necesitamos llegar a T1. Y si nosotros ponemos una gota de contraste y sacamos imágenes radiológicas, vemos como aquí en la imagen que no es simétrico la extensión del anestésico local. En un lugar pues, puede llegar muy alto y se produce un Horner. Generalmente el Horner es unilateral y queda un bloqueo contralateral bastante inferior al que nosotros esperábamos que se produzca. Hay veces que se produce más a predominio motor, otras veces más a predominio sensitivo, y de eso pues va a depender la clínica que tenga más o menos hipotensión por el bloqueo simpático. Bueno, hay una serie de variables. Pero lo típico de este bloqueo subdural accidental es que es totalmente atípico. ¿Eso qué significa? Que en cada paciente es diferente. O sea, es difícil encontrar la misma clínica en dos pacientes. No es exactamente igual. Eso es difícil de entender porque si el anestésico local accidentalmente se introdujo en ese espacio y hizo su recorrido, su extensión a través de ese espacio, pues ese ha sido definido como un espacio circular, como el espacio epidural, ¿no? Que también es un espacio circular, coronal, pero circular. Y este no, entonces pues no se termina de entender por qué el bloqueo no se alcanza en unos niveles simétricos y esa asimetría que vemos verificada cuando utilizamos contraste. Analicemos cómo ocurre, cuál es su origen y cómo se manifiesta clínicamente un bloqueo accidental subdural. Cuando nosotros con una aguja de Tui, como vemos en el esquema de la izquierda, avanzamos con la punta de la aguja, eh, vamos a producir un efecto tienda, hasta que llegue un máximo de ese efecto tienda, donde se produzca la perforación de la dura madre. Sin embargo, es posible que si el avance no ha sido brusco, la lámina aracnoidea, como es una estructura formada por células y es mucho más elástica que la dura madre, pues no se rompa en un primer momento.
y ocurra lo que estamos viendo en el esquema, que la punta de la aguja empuja de la lámina aracnoidea, separándola de lo que es la dura madre. De esa forma, al separarla, pues crea un espacio que es un espacio subdural adquirido, espacio que previamente no existía, que existe a partir del momento de empujar y vencer el efecto tienda. Si observamos el orificio de la aguja con las flechas azules, vemos de que parte del orificio queda dentro del espacio epidural y otra parte queda dentro del espacio subdural. Con lo cual, si inyectamos líquido anestésico local, pues ese volumen se repartirá entre ambos compartimentos. ¿Qué ocurre con un catéter? Pues un catéter a priori también se puede introducir dentro del espacio subdural. Y si eso ocurre y retiramos la aguja, se puede dar la circunstancia que algunos orificios de ese catéter, generalmente tienen 3 orificios los catéteres de un catéter epidural, pues por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos señalado con la flecha azul 2 orificios dentro del espacio subdural adquirido y un orificio dentro del espacio epidural, pues marcado en color amarillo. Eh, si nosotros inyectamos, pues parte de ese volumen irá hacia un compartimento o al otro. Pero depende cómo generemos esa presión al inyectar. Si nosotros colocamos el catéter, por ejemplo, en una paciente obstétrica, en una analgesia de parto, y conectamos una perfusión en bomba, generalmente el anestésico local sale por el orificio más proximal, o sea, sería en el esquema el orificio que está aún dentro del espacio epidural. Sin embargo, no sale nada por el segundo y tercer orificio, que son más distales y que están dentro del espacio subdural. Con lo cual, clínicamente, en la paciente no se manifestaría ningún efecto de ese bloqueo subdural. Sin embargo, si llegado un momento el ginecólogo indica pues, una pérdida de bienestar fetal y indica hacer una cesárea urgente, nosotros vamos a completar una dosis para ese bloqueo inyectando en bolo. Entonces inyectaremos en bolo pues aproximadamente 10 15 mililitros de un volumen de anestésico local, pues para completar un bloqueo ya motor y sensitivo para poder hacer la cirugía. O sea, ya no va a ser analgesia, ya va a ser anestesia. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros inyectamos en bolo, generamos muchísima más presión. Y al generar esa presión, se da la circunstancia que el volumen se reparte por partes iguales, con lo cual va a salir un 33% pues, por cada orificio. Entonces saldrá por los 2 orificios que están en el espacio subdural y también por el orificio que está en el epidural. El volumen que sale a través de los orificios que están en el espacio subdural va a ser el responsable de que en ese momento, en esa paciente, se produzca un bloqueo mucho más alto de lo esperado, que produzca un efecto hipotensivo severo en esa paciente y que se manifieste un Horner unilateral. Eso va a ser justamente por la administración en bolo a través de un catéter que ya previamente estaba colocado en el espacio subdural desde su inicio. O sea que no es un catéter que está perfectamente colocado epidural y durante las horas de la analgesia de parto perfora algo y pasa al otro compartimento. No, ese estuvo siempre en el espacio subdural. Lo que ocurre es que no daba la cara, no se manifestaba el efecto de bloqueo porque el anestésico local salía aún por el espacio epidural. Aquí podemos comprobar la extensión de ese anestésico local cuando lo tomamos en una imagen radiológica porque inyectamos también el contraste, donde vamos a ver que en azul, en la imagen de la izquierda, la A, pues eso es una extensión subdural pura, donde pues hay al nivel derecho se alcanzan valores mucho más cefálicos que a nivel izquierdo dentro de la imagen A. Sin embargo, en la imagen B tenemos en color azul y en rojo. En azul vemos cuál es la extensión subdural
y en rojo vemos cuál ha sido la extensión epidural, justamente porque esa aguja estaba cabalgando entre el espacio subdural y epidural. A través de este esquema les voy a iniciar la explicación de cómo se produce ese espacio subdural adquirido. Si vemos la parte superior de la imagen, tenemos una primera, desde izquierda hacia derecha, tenemos una primera representación de la parte más interna de la dura madre. Recuerden de que la dura madre ocupa el 90% de todo el saco dural. Aquí estamos representando de las 80 láminas, pues las últimas 3 o 4 láminas. A continuación, se ven en color gris unas células que son células estrelladas dentro de un marco violeta. Todo eso correspondería a lo que sería el compartimento subdural, lo que clásicamente se había mencionado como espacio, que realmente no es un espacio, es un compartimento relleno por este tipo de células, que son células neuroteliales, son células estrelladas que están muy poco adheridas unas a las otras, que son muy frágiles y que a la hora de romperse algo, lo que se rompe es siempre este plano celular como si fuese un sándwich. Ya más hacia la derecha encontramos en color azul las células aracnoideas, que son las que ya hemos visto de forma real previamente, que son las que gobiernan el paso de los anestésicos locales, y ya más hacia la derecha se inicia el trabeculado que cruza el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos el compartimento subdural con las células neuroteliales, en gris y violeta. Eso es un conjunto de células que están ahí unidas, pero no muy unidas. Entonces, pues ante el avance de la aguja avanza y llega un momento en que al desplazar a todo el conjunto de células aracnoideas, pues se produce una rotura. Y la rotura se va a producir siempre a través de ese compartimento de células estrelladas. Entonces se inicia como una pequeña burbuja, esa pequeña burbuja empieza a crecer de tamaño, pues dependiendo de la cantidad de volumen que nosotros inyectemos durante la pérdida de resistencia para localizar el espacio epidural. Nosotros estamos pues en esa fase, ¿no?, de intentar localizar el espacio epidural. Estamos haciendo mucha tienda, el orificio de la aguja parcialmente ha perforado el espesor del saco dural y pues está ejerciendo una presión sobre este plano celular de células estrelladas. Entonces, pues, si nosotros inyectamos 1 mililitro, pues diseca una cantidad. Si inyectamos 5 mililitros de aire o de suero salino, pues da exactamente igual, pues va a producir una disección un poco más amplia, pero nunca una disección completa que complete todo el círculo concéntrico y que se extienda muy hacia caudal y cefálico, porque eso va a depender del volumen que inyectemos. Si nosotros inyectamos mucho volumen, por supuesto, vamos a completar toda la disección. Pero habitualmente, como no es mucho volumen, pues hace como una línea de ascenso por derecha e izquierda y es por eso de que se alcanza ese bloqueo que produce el Horner a nivel de T1. Aquí vemos un corte axial de un saco dural, estamos viendo solo el espesor del saco dural y si se fijan, bueno, pues arriba está por fuera el espacio epidural, tenemos todo el espesor de la dura madre y tenemos internamente el espesor de esa lámina aracnoidea. Fíjense que entre la lámina aracnoidea y la dura madre no hay ningún espacio, hay una continuidad de tejido. Aquí nosotros no somos capaces de identificar ese compartimento relleno por esas células estrelladas. No, aquí lo estamos viendo, pues es la lámina aracnoidea en su conjunto. Pero lo que sí vemos es que no hay ningún espacio. En esta imagen, en la zona superior, vemos que igualmente que en la diapositiva anterior, pues no hay ningún espacio entre lo que es la lámina aracnoidea y la dura madre. Está ahí señalizado con la flecha amarilla superior. Sin embargo, si miramos más hacia abajo, ya donde está la flecha amarilla inferior, vemos que sí se abre un espacio. Entonces, esa apertura del espacio se va a producir por la rotura
de esas células estrelladas que les había comentado. Entonces, este espacio que estamos viendo aquí es un espacio subdural, pero que es adquirido. Ese paciente no nació con ese espacio como clásicamente se describía. Ese espacio se crea en ese momento, ya de la disección, ya sea del momento que estamos intentando localizar el espacio epidural. Estas células a nivel espinal no estaban estudiadas, las células neuroteliales. Nosotros las hemos estudiado por transmisión, las hemos caracterizado y aquí tenemos imágenes por microscopía electrónica de barrido donde vemos cómo tridimensionalmente es las características de esta célula estrellada. Ya entre medio de esas células pues vemos también fibras de colágeno, pero la adhesividad que tienen entre sus vecinas, el conjunto de células estrelladas es una adhesividad muy baja. Por eso siempre es la zona crítica de baja resistencia y siempre se fisura pues por ese plano. Y aquí tenemos dos células estrelladas, dos células neuroteliales, que vemos los puntos de unión de membrana entre ambas células. Fíjense de que la unión no es completa, es solo en algunos puntos, a diferencia de lo que eran las células aracnoideas, pues que esas sí estaban perfectamente unidas a lo largo de toda la membrana plasmática. Ese esquema que habíamos visto antes, donde un catéter epidural con 3 orificios entraba en el espacio subdural, pues eso hasta ese momento es una hipótesis. Esa hipótesis era necesario poder comprobarla pues con los mismos catéteres que utilizamos para hacer las anestesias epidurales y dentro de muestras humanas. Esto no se puede hacer en modelo animal. Entonces, pues hemos trabajado en cadáver fresco y aquí tenemos un catéter 20G, que son los catéteres que habitualmente utilizamos en una analgesia epidural obstétrica, que está introducido dentro de ese espacio subdural adquirido. Fíjense de que en azul hemos tintado lo que es la membrana aracnoidea que se separa de la dura madre más gruesa para poder dar origen a ese espacio adquirido. Fíjense de que a pesar de que el espacio se podría interpretar como pequeño, pues es fácilmente distensible, se separa y se puede introducir sin problemas un catéter epidural. Con estos resultados que ustedes ven en imágenes, se verifica que el hallazgo que están viendo confirma los datos clínicos de un bloqueo subdural accidental. Y ya el último aspecto que vamos a considerar en esta presentación es el tema de las lesiones durales y la aparición de la cefalea postpunción dural. En los últimos 20 años realmente no hubo grandes avances en lo que es el conocimiento de este tema ni en nuevos tratamientos. Pues se han ido repitiendo más o menos los mismos tratamientos. Por eso es importante conocer un poco cuáles son todos los mecanismos internos que llevan a la producción y resolución de estas lesiones como para poder pensar en nuevos tratamientos. Aquí vemos en una muestra de saco dural, lo estamos viendo sobre un papel milimetrado para que ustedes puedan tomar medidas de las estructuras que están viendo, pues como la punta de la aguja pues, se apoya sobre el saco dural y a medida que nosotros ejerzamos fuerza, pues vamos a producir un efecto tienda, ¿no? Vamos a deformar y empujar hacia adentro a la pared de ese saco dural. Llegará un momento que la fuerza de la punta de la aguja va a terminar perforando esa pared del saco dural. Ese es el objetivo en una anestesia espinal y es una complicación cuando lo que intentamos es una técnica epidural. Aquí utilizando técnicas de microscopía electrónica de barrido vemos de forma tridimensional y con todo detalle lo que son las puntas de la aguja que están actualmente disponibles para hacer técnicas espinales, agujas de tipo biselada como vemos a la izquierda y punta de lápiz como vemos a la derecha. En la imagen superior a la derecha pues vemos de forma comparativa estas agujas y pues las flechas nos marcan detalles de las puntas de estas agujas. Estas puntas son las que van a hacer contacto y van a dar inicio al origen de esa lesión sobre el saco dural.
Las agujas punta de lápiz pues se desarrollan a partir de la idea que podrían producir menor lesión y con lo tanto producir menor lesión, menor posibilidad de cefalea postpunción, porque separaba las fibras de la duramadre. Ese concepto clásico que teníamos de las fibras longitudinales y paralelas entre sí. Pues esa fue la propuesta, la hipótesis que se planteó desde los fabricantes como para hacer el desarrollo de este diseño y venta de este tipo de producto, que nosotros pues recibimos bien y que se utilizó de forma generalizada, por lo menos aquí en Europa, a partir de los años 90. Estos son los esquemas que ahora debemos evitar y que, bueno, pues son los con los que hemos aprendido, los que ya llevamos años en la anestesia, a utilizar para nuestras hipótesis de trabajo y de ahí pues surgieron las recomendaciones de colocar el bisel de las agujas biseladas pues paralelo al eje de la columna, como vemos a la derecha, supuestamente en la parte inferior, pues equivaldría pues, a un paciente que está en decúbito lateral. Y sin embargo, pues en el esquema que está hacia la izquierda, pues el bisel de la aguja estaría perpendicular a esa dirección longitudinal, con lo cual produciría un mayor tamaño de lesión. Este tipo de esquema pues, se ha repetido en libros clásicos pues, como Miller hasta pues, en las últimas ediciones. Lleva más de 25 años desde sus primeras ediciones pues, poniendo este esquema y pues, se ha reiterado pues, edición tras edición. Sin embargo, pues ya hemos visto que eso no es así, no en esquemas, sino en imágenes reales de muestras humanas. Aquí vemos lesiones producidas por agujas biseladas tipo Quinque 22G, con lo cual es una aguja que para los anestesiólogos es de amplio diámetro que utilizamos en pacientes que es más difícil realizar una punción lumbar, como pacientes que ya son más ancianos y que por sus características de los tejidos, pues con una aguja muy fina se deflexiona mucho, no alcanzamos el objetivo y por eso utilizamos agujas de mayor diámetro. En estas agujas de mayor diámetro pues se vería más evidente el tipo de lesión si utilizamos la disposición del bisel paralelo o perpendicular al eje de la columna. Eso según las recomendaciones. Pero como ven en la imagen, aquí tenemos dos lesiones en ambos sentidos, perpendicular y paralela, y vemos que la lesión es exactamente igual, del mismo tamaño. Cuando nosotros hicimos análisis de las áreas, vimos que estadísticamente no hay diferencia en las áreas de la lesión cuando utilizamos una posición u otra. Esto ya lo publicamos en el año 2002. Sin embargo, pues Miller pues, sigue insistiendo pues, con antiguos esquemas. Aquí estamos comparando dos tipos de aguja. La superior es una aguja biselada, la de inferior una aguja punta de lápiz, ambos con el mismo diámetro externo. Y algo que encontramos es que tiene un diferente comportamiento en lo que es su cierre cuando es una aguja biselada, cuando es una punta de lápiz. De inicio, la lesión que se produce es una lesión más limpia cuando usamos agujas biseladas. Es un corte pues, más limpio, no, los bordes no están rotos. Y aquí estamos viendo la lesión como si nosotros fuésemos líquido cefalorraquídeo desde dentro. Entonces se producen dos tipos de lesiones, una en la lámina aracnoidea y otra en la duramadre. Aquí, como estamos viendo desde dentro, pues las puntas de las flechas amarillas están marcando los bordes de la lesión aracnoidea que todavía no se ha terminado de cerrar. Pero sin embargo, pues ven que hay una segunda lesión que se ve a través de la primera, donde hay una zona más oscura, que es la zona que realmente permanece abierta. Ya que lo que estamos viendo a través de la lesión aracnoidea es de que ya se ha cerrado mucho más lo que es la lesión de la duramadre. La duramadre, como tiene fibras elásticas, tiende a cerrar con más rapidez. A diferencia, la lámina aracnoidea formada por células
tarda más en cerrar, es un cierre más lento. En la imagen de abajo, con la aguja punta de lápiz, vemos que los bordes marcados con las flechas amarillas y que corresponden a la lesión aracnoidea son mucho más rotos, esfacelados. Y eso se produce ¿por qué? Porque esta lesión se produce después de un mayor avance, de un mayor efecto tienda con la punta de la aguja. Entonces es un tejido que está a mayor tensión por el mayor efecto tienda y pues cuando se rompe pues como puede. O sea, no se rompe por un corte limpio, sino se rompe por desgarro. Y por eso pues esos bordes esfacelados. Igualmente vemos por dentro una zona más oscura que marca el cierre de el componente de la dura madre. ¿Sí? O sea que hay dos lesiones que están coalineadas, la dura madre y la lesión de la lámina aracnoidea. Es de destacar que después de todos los estudios llegamos a la conclusión que el componente aracnoideo, pues dado que cierra más tarde y dado que es el que gobierna el paso de las diferentes moléculas a través del espesor del saco dural, pues tiene mayor importancia. Eh, Podemos tener un cierre muy rápido de la dura madre, pero ¿qué ocurre? La dura madre es permeable, como habíamos visto antes, con lo cual a través de esa estructura de dura madre cerrada, pues se fuga igualmente, aunque a menos velocidad, pero se sigue fugando líquido, líquido cefalorraquídeo. Y hasta que no se produce un cierre completo de la parte interna de la lámina aracnoidea, pues esa pérdida de líquido no se interrumpe. Nosotros hemos estudiado pues, a lo largo de los años pues, lesiones producidas pues, con diferentes tipos de aguja, diferentes diseños de la punta, diferentes diámetros. Y aquí estamos viendo pues, la lesión producida por una aguja 27G punta de lápiz, que es la que habitualmente nosotros utilizamos con mayor frecuencia en nuestros quirófanos. En la imagen superior estamos viendo una vista de la dura madre, o sea que como si nosotros estuviésemos desde el espacio epidural viendo la imagen. Y en la inferior lo estamos viendo como si nosotros fuésemos líquidos cefalorraquídeos, lo estamos viendo desde dentro. Fíjense que la dura madre ha cerrado mucho más rápido y que en la lámina, en la imagen inferior, estamos viendo la imagen de la lesión aracnoidea ocupada por dentro ya con las láminas de la dura madre que ya se han cerrado. Pero pues a través de esa dura madre que ya está cerrado, igual sigue fugando, aunque más lento, esa pequeña porción de líquido cefalorraquídeo. Yo considero que esta es la imagen que resume todo lo que hemos dicho hasta ahora en relación a las lesiones dura aracnoideas. ¿Y por qué? Porque es una imagen que me colecciona a todos los tamaños y diseños de agujas y están todos tomados a igualdad de aumento, con lo cual nosotros podemos comparar unos y otros. Fíjese el tamaño de la lesión producida por una aguja 17G de TUI, una aguja epidural, que está en la parte superior izquierda, es la de mayor tamaño, y pues a este tipo de perforación no intencionada, pues se asocia pues fácilmente entre un 50% de pacientes con cefalea postpunción dural. Sin embargo, ese porcentaje disminuye muchísimo pues cuando ya usamos una aguja 22G, que es la que está por debajo. Esto puede estar pues en torno pues a un 5%, un 4 o 5%. Y pues aún más pues va a ir disminuyendo pues ese porcentaje de cefaleas cuando tenemos perforaciones con agujas espinales 25G. Ahí estamos viendo a la derecha en la parte superior, pues en la parte más superior con aguja biselada, por debajo con una aguja punta de lápiz. Entonces, pero comparen pues este 25G con lo que sería un 22G y bueno, y por supuesto con una aguja epidural. Y ya por debajo y a la derecha tenemos lesiones producidas con 27G, que es la más comúnmente utilizada en nuestro medio, y por debajo aún con la 29G de tipo biselada. La 29G de tipo biselada
casi no tiene gran diferencia en lo que es el tamaño de lesión respecto a la 27G. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, nos resulta una aguja más difícil de manejar porque se deflexiona con mucha facilidad con lo cual obliga a hacer múltiples pinchazos en algunas ocasiones que en manos inexpertas pues, puede llevar a una multiperforación, con lo cual nos aumenta aún más la cefalea, con lo cual es una aguja que en la práctica no utilizamos. La que más utilizamos es la 27G y como opción la 25G. Bueno, y ahora van a ver unas imágenes muy recientes con unos conceptos totalmente nuevos respecto a todo lo que se había acumulado en los años y décadas previas. Em, Durante años hemos estudiado el modelo de la lesión dural y aracnoidea en modelo cadavérico humano, un modelo fresco, no fijado previamente, y lo que hacíamos era pues pinchar, retirar la aguja y a los 20 minutos pues esas muestras se fijaban en formaldehído y de tal forma el tamaño de la lesión pues ya quedaba fijo, no se seguía cerrando y era lo que nosotros estudiamos de forma comparativa entre diferentes tipos de agujas espinales y epidurales. Pero el tema realmente de interés ocurre pues a los días siguientes con más tiempo durante el cual pues la clínica de la cefalea postpunción, en el caso de aparecer, pues se mantiene. Eso ocurre pues en los primeros 7 a 10 días. Por eso pues aquí hemos utilizado un modelo animal en el cual se valora cómo sería el tamaño de la lesión, el estado de ese cierre, pues al primer día, al tercer día y al séptimo día, pues coincidiendo ese séptimo día pues con un momento en el cual pues ya empieza a desaparecer la clínica de la cefalea postpunción en nuestros pacientes. Hay algunos que se prolonga más, pero en general pues entre los 7 y 10 días pues termina desapareciendo. Después de evaluar diferentes modelos animal, pues elegimos la oveja, porque la oveja era el saco dural que en cuanto a morfología más se parecía al humano. Eh, Como pueden ver, al primer día existe un tamaño que se va a ir reduciendo al tercero y al séptimo. Pero lo más destacado de este trabajo que ya está publicado es que el grado de cierre no es un grado proporcional en el tiempo, o sea, de forma lineal, sino que es de tipo semilogarítmico, lo cual pues hay un cierre rápido al primer tiempo, pero a medida que va pasando el tiempo ese cierre cada vez es más lento. Y el hallazgo que nos llamó la atención es que al séptimo día la lesión todavía está abierta, no está cerrada como nosotros pensábamos y como pues a través de esquemas se podía plantear. Esto nos lleva pues a un nuevo concepto y ese nuevo concepto es que el, la disminución de esa cefalea, la desaparición de la clínica, no es porque está la lesión totalmente cerrada, sino porque la lesión ha cerrado lo suficiente como para que los mecanismos de producción y de reabsorción de líquido cefalorraquídeo alcancen a compensar las pérdidas. Probablemente la lesión, antes de llegar a ese área de cierre todavía semiabierto, cuando está aún más abierto, pues la fuga es mayor que la producción, con lo cual se produce hipotensión de líquido y toda la clínica de la cefalea. Y a partir de un momento, de un grado de cierre de esa lesión, pues esos mecanismos pues ya entran en juego y se equilibran con las pérdidas. ¿Qué ocurre? Hay pacientes que por algún problema probablemente no pueden llegar a compensar en ese tiempo y necesitan más tiempo para que cierre aún más esa lesión hasta que lo que es la producción alcance a cubrir la pérdida. Y se da el caso de pacientes que tienen cefalea postpunción de tipo crónica, y hablamos de crónica cuando pues, ya excede los 3 meses de evolución. La cantidad de pacientes que les ocurre eso es muy baja. Hemos recientemente hecho otra publicación en la revista Headache
Y este tipo de análisis dinámico podría justificar por qué ocurre ese evento en ese tipo de pacientes. Llegados a este punto, algunos de los anestesiólogos que están escuchando esta presentación estén un poco confundidos porque vienen pues con una clara idea de que las agujas punta de lápiz, desde el punto de vista práctico, son mejor que las agujas biseladas. De hecho, pues les producen en su práctica menor número de cefaleas. Y pues yo comparto esa idea. Sin embargo, pues a través de las imágenes que les he ido mostrando, pues han visto que las lesiones producidas por agujas punta de lápiz en apariencia son peores que las agujas biseladas que estarían con bordes más delimitados. La realidad es que lo que cambia es la hipótesis y la comprobación de esa hipótesis que nos habían dado cuando nacieron el diseño de este tipo de agujas, pues impulsado pues, por los diferentes fabricantes. Primero, pues el concepto de la dura madre, que no era como clásicamente se describía, ¿no? Paralelo y longitudinal al eje. Segundo, que por el tamaño que tienen las puntas de las agujas no pueden separar fibras. No pueden separar fibras simplemente por una relación de tamaños. Una aguja 25G, por ejemplo, tiene 0,5 milímetros de diámetro. 0,5 milímetros significa que son 500 micrones de diámetro. Y una fibra de colágeno, les había comentado que medía 0,1 micrón, con lo cual la relación de tamaños es 5000 a 1. Es imposible poder separar fibras con ese tipo de punta de aguja, de ese tamaño. Imagínense una estructura como la red de una media de mujer, que visualmente pues no identificamos las fibras, las tenemos que poner bajo una lupa para identificar esas fibras, y que quisiéramos atravesarla pues con el obelisco que tenemos allí en Buenos Aires. Pues es imposible, la punta de la aguja entraría rompiendo pues toda la estructura de esa media, no podría separar ningún tipo de fibras. Aquí ocurre exactamente lo mismo, ya que la relación es 5000 a 1. Entonces, pues el tema de separación de fibras, eso pues nos tenemos que olvidar. Eso se había aplicado para tanto la orientación del bisel de la aguja como para el concepto de aguja punta de lápiz. Entonces, ¿por qué clínicamente nos va mejor con las agujas punta de lápiz? ¿Por qué tenemos menos cefalea si estamos en apariencia diciendo todo lo contrario? Lo que ocurre es que nos produce menos cefalea, pero por otro mecanismo del cual no se habló hasta este momento y de que poco hablaron los fabricantes. Ese mecanismo es la deformación que pueden tener las agujas cuando chocan contra hueso. Cuando nosotros hacemos una punción espinal, pues no es infrecuente que choquemos contra hueso, y más aún cuando el anestesiólogo está en formación. De hecho, pues es tan frecuente que en ninguna historia clínica figura pues el número de impactos contra hueso que hicimos antes de poder entrar a través de la ventana interlaminar y perforar el saco dural. Las agujas punta de lápiz, cuando chocan contra hueso, por las características de su cono, no se deforman. Entonces pueden chocar muchas veces contra hueso sin deformarse. Eso no ocurre con las agujas biseladas. Las agujas biseladas, al chocar contra el hueso, deforman su punta. Entonces, si nosotros retiramos la aguja que ha chocado contra el hueso y la volvemos a reintroducir, ¿qué va a ocurrir? Vamos a producir una lesión con un diseño de aguja totalmente inesperado, imprevisible, y dependiendo del grado de deformación que haya tenido esa punta, pues va a aumentar en más o en menos lo que es la lesión, porque va a romper cuando entra y va a romper aún más cuando sale. Imagínense pues las agujas que están viendo en la imagen inferior. Este aspecto no ocurre con las agujas punta de lápiz. Por esa razón, nosotros pensamos que las agujas punta de lápiz pues, son mejores desde el punto de vista clínico. Pues en los lugares que no se disponga de agujas punta de lápiz y solo se disponga de agujas biseladas,
pues lo suyo es que una vez que hayamos chocado 1 o 2 veces contra el hueso, pues desechemos esa aguja y utilicemos una aguja nueva, pues para evitar producir una lesión de mayor tamaño que puede dar origen a una cefalea. Bien, pues ya hemos llegado al final de la presentación, dadas las características de salud pública actual por el tema COVID, pues las presentaciones presenciales están muy restringidas y por eso pues la existencia de este tipo de presentación a través de vídeo. Por supuesto será un gusto para mí poder compartir nuestras experiencias directamente desde el investigador, desde el laboratorio al oyente, con el cual se puede establecer pues, un feedback mucho más interesante, ya que nosotros podemos contarle pues, todas las experiencias que hemos vivido pues, en cada uno de los hallazgos que hemos ido encontrando. Sobre todo importa pues, la motivación que en cada caso nos llevó a eso, cuáles fueron los problemas, cómo si hemos ido sorteando esos problemas como para llegar ya a la finalización de cada uno de esos trabajos con su publicación. Destacar la importancia que tiene la investigación dentro de la anestesiología y por supuesto dentro de todas las especialidades médicas, pero a nosotros nos interesa la anestesiología y también incluido pues todas las técnicas de tratamiento de dolor. La importancia que tiene que sean los propios especialistas los que realizan estas investigaciones básicas, porque van a apuntar sus objetivos de forma clara a las necesidades que tienen. ¿Por qué? Porque viven todas esas eventualidades en el quirófano y ven la importancia que puede tener pues, cada uno de pequeños aspectos que pueden pasar totalmente desapercibidos a los ojos de otros especialistas. Un anatomista pues va a hacer un tipo de descripciones donde lo que a nosotros nos interesa pues para él pueden resultar misceláneas con escaso interés. Sin embargo, para nosotros esos pequeños detalles que pasan desapercibidos son fundamentales para poder explicar, confirmar diferentes hipótesis que de no ser así pues se siguen repitiendo de forma equivocada durante décadas. Por eso yo les animo a todos ustedes a que siempre que puedan inicien su camino, sus primeros pinos en la investigación. Pues un saludo a todos ustedes y hasta la próxima. Bueno, es larga la charla, realmente me parece una cosa excepcional lo que pudimos ver, muy bien explicado por Miguel Ángel, a quien desde acá le agradecemos muchísimo la colaboración y la participación y los esperamos en el próximo webinar de los lunes, la semana que viene, y habrá seguramente otro presentador. Gracias.